Jamás pensé que este día iba a llegar, pero ya está aquí. Nuestro primer vistazo oficial a la nueva serie de Harry Potter de HBO. No voy a revelar cuántas veces he visto el teaser trailer, pero les diré que son muchas. Ustedes seguramente ya vieron mi primera reacción a este tráiler, donde también hice un análisis rápido de todo lo que vimos. Y además ya lo analizamos juntos aquí en el canal, en un directo donde encontramos muchísimos detalles escondidos. Pero el análisis no acaba ahí, por supuesto que no. Porque ya que por fin pude ver este teaser trailer ya con más calma y sin tanta emoción, cada vez que lo vuelvo a ver sigo encontrando cosas nuevas. Y muchos secretos en cada detalle. Y es que este tráiler, además de ser un primer vistazo a la serie y una forma de presentar nuevamente el mundo mágico a nuevas generaciones, también está lleno de detalles para los que somos fans desde hace muchísimo tiempo, sobre todo de los libros. Por eso quise hacer esta especie de análisis definitivo del primer teaser trailer de la serie de Harry Potter, porque en tan solo unos pocos minutos nos están revelando muchísimo de la serie. Por cierto, voy a incluir un poco de información sobre fotografías filtradas de la serie, por si están evitando spoilers. Y también habrá, por supuesto, spoilers de toda la saga de Harry Potter, ya que vamos a hacer un análisis muy profundo. Así que, alerta permanente. Vamos a empezar a analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a hacer un análisis profundo del primer teaser trailer de la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. El trailer comienza mostrándonos a Vernon Dursley, el tío de Harry Potter, leyendo un periódico por la mañana. Y esta elección para abrir el teaser no creo que sea una casualidad, porque el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal comienza de una manera muy similar, presentándonos a los Dursley. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. A diferencia de la película que empieza con Albus Dumbledore dejando al bebé Harry Potter en la casa de sus tíos, el libro arranca siguiendo a Vernon Dursley durante todo el 1 de noviembre de 1981, un día después de la muerte de los Potter. Y a lo largo de ese día vamos viendo poco a poco cómo comienzan a suceder cosas extrañas. Así que yo creo que al poner primero a Vernon Dursley en el tráiler, nos están indicando que efectivamente la historia de Harry Potter comenzará como en los libros, siguiendo a Vernon, algo que jamás habíamos visto adaptado. Esto por supuesto ya lo habíamos podido inferir de alguna manera por medio de las fotografías filtradas, donde vemos a Vernon justamente ese 1 de noviembre de 1981, saliendo de una panadería y topándose con un mago que llevaba una capa color violeta, tal y como sucede en el primer capítulo del libro. Por cierto, todos esos videos que he hecho donde analizo todas las fotografías filtradas de la serie, se los voy a dejar en la descripción, por si no los han visto y quieren descubrir todavía más de esa nueva serie de Harry Potter de HBO. En el tráiler, sin embargo, no estamos viendo a Vernon en la década de los 80, sino la mañana del 23 de junio de 1991, la mañana del cumpleaños de Dudley, donde sucede el incidente de la boa constrictor en el zoológico. Esto lo sabemos también por otras fotografías filtradas, donde se ve a Daniel Rigby, el actor que interpretará a Vernon Dursley, usando este mismo atuendo en las grabaciones de las escenas del zoológico. Así que, aunque sabemos que veremos escenas que pertenecen al primer capítulo del libro, todo lo que estamos viendo al inicio del tráiler pertenece al segundo capítulo, el vidrio que se desvaneció, justo antes de que la tía Petunia despertara a gritos a Harry Potter y le ordenara salir de su alacena para vigilar el tocino, porque quería que todo fuera perfecto para el cumpleaños de Dudley. Por cierto, si quieren saber todos estos detalles directamente de los libros, pero no quieren gastar un solo peso, les tengo buenas noticias. Storytel México activó su promoción más especial hasta ahora. Hasta el 31 de marzo, en lugar de una prueba gratis normal de 14 días, van a recibir 30 días gratis para leer o escuchar todos los libros que quieran. Y eso no es todo, si les gusta lo que leen, pueden continuar un segundo mes con un 88% de descuento, pagando solo 20 pesos. Normalmente el mes cuesta 169 pesos, así que aprovechen. Esta promo es exclusiva para nuevos usuarios, así que si siempre ven las promociones de Storytel aquí en el canal pero nunca se habían animado a probar la app,
esta es su señal para por fin hacerlo. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, que ya cuenta con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos en su catálogo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Recuerden que esta promoción está disponible solo hasta el 31 de marzo. Así que si les interesa escuchar o leer todos los libros de Harry Potter por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla, no la dejen pasar. Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen demasiado, porque igual tendrán los 14 días gratis de siempre. Aquí siempre hay libros para todos. Toda la información se las dejo en la descripción. Quiero que le presten mucha atención a cómo nos presentan la casa de los Dursley en la serie, porque hay muchos detalles interesantes. Desde el primer segundo del tráiler, estamos viendo que todo será muy acorde a la época en la que transcurren los hechos de Harry Potter. Por ejemplo, el papel tapiz que podemos notar en la casa. Durante mucho tiempo los papeles tapiz fueron una especie de tabú en la decoración de los hogares, especialmente entre los años 60 y finales de los 70, pero a partir de las décadas de 1980 y 1990 se puso de moda un exceso de estampados y texturas. Una de las mayores tendencias en los años 80 fueron justamente los papeles pintados con estampados florales densos. Algo que estamos viendo en la casa de los Dursley en la serie, ya que es la época en la que ellos decoraron su casa. El libro nos dice que 10 años después, la casa seguía prácticamente igual. El único cambio estaba en las fotografías de la repisa de la chimenea. Antes mostraban lo que parecía una gran pelota rosada usando gorros de diferentes colores, que era Dudley de bebé. Y ahora mostraba a un chico grande y rubio montando su primer bicicleta. No hemos visto la repisa de la chimenea, pero podría apostar a que sí veremos muchísimas fotografías de Dudley, pero ninguna de Harry Potter, porque lo más importante es que los Dursley querían ocultar a Harry Potter a como fuera lugar, y este deseo de ocultar a Harry Potter se ve reflejado desde el primer segundo del tráiler. Todos sabemos que Harry Potter dormía en una diminuta alacena debajo de las escaleras, pero si se fijan aquí, esa alacena ni siquiera se ve en la serie. Al contrario, está siendo escondida, seguramente a propósito por esta planta. Esto refleja perfectamente que los Dursley querían ocultar a toda costa a su sobrino e ignorar por completo la existencia del mundo mágico. Lo siguiente que vemos es a Harry Potter siendo lanzado dentro de esta misma alacena, en la que su cama ni siquiera era una cama, sino un colchón tirado en el piso. Esta alacena también nos está mostrando detalles muy interesantes en su decoración. En primer lugar, podemos notar que aunque los Dursley obligaban a Harry Potter a dormir ahí, ni siquiera todas las cosas que estaban dentro eran suyas. Por ejemplo, hay una botella de un producto llamado Turtle Wax, o cera de tortuga, que era un producto de limpieza y pulido para automóviles. Este producto era obviamente de Vernon, a quien lo que más le importaba en ese momento era la limpieza de su auto nuevo. También podemos ver una aspiradora de mano y un plumero, y unas revistas probablemente viejas de los Dursley, que Harry seguramente usaba para leer y entretenerse, porque la decoración de la alacena está hecha principalmente de recortes de esas revistas, sobre todo de animales, y por ejemplo una playa, un lugar lejos de los Dursley al que seguramente Harry soñaba con ir. Este deseo de alejarse de todo también podría estar reflejado en los audífonos que vemos arriba del plumero. Seguramente eran viejos de algún miembro de la familia Dursley, pero muy probablemente son los Sony Walkman MDR006. Unos audífonos ligeros con una diadema metálica ajustable que Sony comenzó a fabricar a finales de los 70 y principios de los 80, y que se usaban como dispositivos de audio portátiles como los Walkman. También podemos ver la corbata que usaba Harry con el uniforme de su escuela Muggle, como veremos más adelante en el tráiler. Como dato curioso, en los libros nunca se da a conocer el nombre de la escuela, solo podemos verlo en un certificado que fue creado para la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde dice que se llamaba St. Gregory. Aunque ese certificado también tiene la fecha de 2001, el año en el que se grabó la película, lo cual es claramente un error, porque esto sucedía en 1991. Pero como es un detalle tan pequeño que ni siquiera apareció en pantalla, no sabemos si la serie usará ese mismo nombre o le dará uno nuevo.
Otro detalle muy curioso es este gancho que vemos colgado del lado derecho, un detalle que viene directamente del libro. En el tercer capítulo, Las cartas de nadie, Harry nos cuenta que sus cumpleaños nunca habían sido divertidos, que el año anterior, por ejemplo, los Dursley le regalaron una percha y un par de calcetines viejos de tío Vernon. Así que este gancho podría ser el mismo que le regalaron los Dursley en su cumpleaños. Y más adelante en los libros se revela que Harry usó los calcetines en 1993 para guardar ahí dentro un chivatoscopio que Ron le había regalado. Y en Navidad de 1994 Harry le dio esos calcetines a Dobby como regalo. Pero sin duda el detalle más interesante de la alacena es un dibujo que hizo Harry de una motocicleta voladora. En el segundo libro, justo antes de que Harry saliera de su alacena el día del cumpleaños de Dudley, nos dice en la narración que intentó recordar un sueño que había tenido, que había sido bonito, en el que una moto volaba, y que además tenía la extraña sensación de haber soñado lo mismo anteriormente. Este dibujo está reflejando ese sueño, que no era un sueño en realidad. Harry estaba recordando el momento en el que Hagrid lo llevó en la motovoladora de Sirius Black a la casa de sus tíos. También podemos notar cómo Harry lleva ropa muy grande para él, y además muy infantil para su edad. Esto es porque le daban la ropa vieja de Dudley, probablemente de muchos años atrás. También sabemos que esta escena debe ser justo después de todo el problema con la boa constrictor del zoológico, ya que en las fotografías filtradas, Dominic McLaughlin, quien interpreta a Harry Potter, lleva esta misma ropa en las grabaciones de las escenas del zoológico. En la siguiente toma también podemos ver que Harry ni siquiera podía estirar las piernas cuando dormía. De nuevo, esto refleja que Harry probablemente estaba usando un colchón muy viejo, probablemente de Dudley, que además estaba muy deslavado, que no era apropiado para su edad y que definitivamente no era nada bueno para su crecimiento. Y como Harry solamente tenía un diminuto foco dentro de su alacena, muy probablemente casi siempre estaba a oscuras, algo que se refleja en esta toma, donde la única luz entra a través de la rejilla de la puerta, una imagen que nos recuerda mucho a la celda de una cárcel. En la siguiente toma vemos algo que nunca habíamos visto en las películas: Harry siendo perseguido y molestado por su primo Dudley en su escuela Muggle. En los libros se menciona que Dudley siempre perseguía a su primo Harry con toda su pandilla, y que Harry no tenía amigos por lo mismo, porque todos le temían a Dudley. En la serie ahora por fin vamos a ver escenas que nos demuestran esto. Y si se dan cuenta, todos los niños que están en los pasillos se alejan de Harry. Nadie intenta ayudarlo, reflejando ese sentimiento de soledad que Harry tuvo toda su vida. Lo persiguen hasta que por fin Harry es capturado en el baño por dos miembros de la pandilla de Dudley. No sabemos exactamente quiénes son estos dos niños, pero podemos ver a Dudley, interpretado por Amos Kitson, que por cierto es rubio como en el libro. Detrás de él vemos a su mejor amigo, Pierce Polkis, interpretado por Mickey McAnulty, a quien también ya habíamos visto en fotografías filtradas, porque es él quien los acompaña al zoológico como en el libro. Los libros además nos dicen que además de Dudley y Pierce, en esa pandilla también estaban Dennis, Malcolm y Gordon. Así que estos dos niños que atraparon a Harry seguramente son algunos de ellos. Como dato curioso, aquí no se ven rotos los lentes de Harry, como se menciona en los libros. Así que tal vez veamos el momento en el que Dudley los rompe. No lo sé, pero lo veo bastante probable. En la siguiente escena vemos a la tía Petunia, interpretada por Belle Powley, cortándole el cabello a Harry. Una escena que emocionó muchísimo a los fans, porque también viene directamente del libro y jamás la habíamos visto adaptada. En la narración, Harry nos dice que a menudo ocurrían cosas extrañas a su alrededor, pero que él no las causaba. Por ejemplo, en una ocasión, tía Petunia, cansada de que Harry volviera de la peluquería como si no hubiera ido, cogió unas tijeras de la cocina y le cortó el pelo casi al rape, exceptuando el flequillo, que le dejó para ocultar la horrible cicatriz. Esto hizo que Dudley se burlara de él, y Harry pasó toda la noche sin dormir, imaginando lo que le pasaría en la escuela al día siguiente, donde ya de por sí se burlaban de él por su ropa holgada y sus gafas remendadas. Sin embargo, al día siguiente su pelo estaba exactamente igual que antes de que Petunia lo cortara. Esta obviamente será una de las primeras señales de magia que veremos en la serie. Ahora quiero que le presten atención a la cara enojada de Petunia y a lo que está diciendo en los primeros segundos del tráiler. Ella dice:
te lo he dicho, eres un niño normal y vas a empezar a portarte como tal. ¿Te crees que eres especial? No hay nada especial en ti. Esto muy seguramente no lo vamos a ver en la primera temporada, pero Petunia era la hermana mayor de Lily, la mamá de Harry Potter, quien era una bruja. Petunia, al ver a su hermana, toda su vida quiso pertenecer al mundo mágico. Incluso le mandó una carta a Albus Dumbledore pidiéndole poder estudiar en Hogwarts. Pero al ser rechazada y al sentir que sus padres la ignoraban por completo y le prestaban toda la atención a Lily por ser una bruja, Petunia comenzó a desarrollar ese resentimiento que vemos reflejado aquí. Al escuchar una y otra vez que no había nada especial en ella, Petunia terminó por resentir al mundo mágico. Por eso intentó alejarse completamente de él y se casó con el hombre más normal que pudo encontrar. Y cuando se vio obligada a cuidar de su sobrino, que muy probablemente era un mago como su hermana, intentó darle a su hijo Dudley toda la atención que a ella le hubiera gustado recibir por ser una persona normal, y tratar a Harry Potter como ella siempre se sintió, como si no valiera nada. En estos pocos segundos que vemos a Petunia en pantalla, se puede notar todo ese enojo y resentimiento que seguía cargando por no haber podido pertenecer al mundo mágico. Incluso está tan empeñada de evitar que el cabello de Harry vuelva a crecer mágicamente que no se da cuenta que lo está lastimando, y hasta lo amenaza con las tijeras como si estuviera sosteniendo una varita que nunca le permitieron usar. Esto se me hizo espectacular, porque nos van a dar a un personaje con muchas capas desde la primera temporada. También, por si no lo habían notado, Petunia es rubia, como en el libro. Y en cuanto al peinado, en esta serie lleva un peinado muy parecido al que traía una de las figuras más influyentes del Reino Unido en esa época, la princesa Diana. Los peinados cortos estaban súper de moda gracias a ella. Y Petunia, claro, no se quedaba atrás, porque después de todo lo que más le importaba era la opinión de sus vecinos. Pasamos a la siguiente escena y por el libro sabemos que aquí ya había pasado más o menos un mes después del incidente de la boa constrictor en el zoológico. Un mes en el que Harry se la pasó encerrado en su diminuta alacena. ¡Un mes! Vernon lo manda a traer el correo durante el desayuno, y Harry encuentra en la puerta 3 cartas, que también veremos en la serie. Una postal de Marge, la hermana de tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de White. Un sobre color marrón que parecía una factura, y una carta para él. Al mirarla, el corazón le vibra como una banda elástica, porque nunca, en toda su vida, nadie le había escrito antes. Esta era obviamente la carta de Hogwarts. La explicación de por qué él no era normal, sino un niño muy especial. Sin embargo, no se ve el reverso del sobre, donde debería de estar el escudo de Hogwarts. Esto es algo que nos están ocultando por el momento. Luego vemos una escena muy curiosa, de Harry reflejado en el vagón del metro. Yo creo que esta escena sucede justo antes de ir con Hagrid al callejón Diagon, a comprar sus útiles escolares, porque en el metro todavía no los lleva. Además, la noche anterior, cuando Hagrid le revela a Harry que es un mago, también le explica un poco más sobre sus padres y por qué era tan famoso en el mundo mágico. Harry, por supuesto, no se creía especial. Pensaba que si en verdad era un mago, entonces ¿por qué no había convertido a los Dursley en sapos cuando lo encerraban en la alacena? O si había derrotado al mago más grande del mundo, ¿por qué Dudley podía patearlo como si fuera una pelota? Y creo que esta imagen refleja muy bien la incertidumbre en la que se encontraba Harry. Estaba feliz de no estar con los Dursley, pero al mismo tiempo dudaba de sí mismo, y pensaba que Hagrid se había equivocado de persona, por eso no está del todo contento. Además, en el tráiler le dice a Hagrid que siempre había querido oír hablar de sus padres, algo que los Dursley siempre le ocultaron, diciéndole que habían muerto en un accidente de tráfico. Hagrid le responde en un tono muy reconfortante que sus padres eran de las personas más buenas y valientes que había conocido, que eran divertidos e inteligentes, y que siempre luchaban por hacer lo correcto. Es muy importante que nos muestren esta conversación en la serie, porque a partir de aquí Harry va a querer ser valiente y hacer lo correcto como sus padres.
valores que lo llevarían por supuesto a la casa Gryffindor. Hagrid, por cierto, abarca casi todo el vagón del metro. Seguramente veremos que los muggles le lanzan alguna que otra mirada rara como en el libro. Esta es la primera vez que vemos a Nick Frost actuando como Hagrid, y por lo poco que pude ver noto a un Hagrid muy cercano y alegre. Después de todo, Hagrid fue el primer amigo que Harry Potter tuvo en toda su vida, y la primera persona que lo trató con amabilidad. Detrás de él se puede ver el mapa del metro de Londres, que curiosamente también es mencionado en este primer libro, porque Albus Dumbledore revela en el primer capítulo del libro que tenía una cicatriz en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del metro de Londres. No sabemos si esto era verdad o no, pero es un detalle curioso. Luego tenemos una toma de los ojos de Harry, justo cuando se habla de sus padres. Esta es una gran pista, porque desde que Hagrid lo conoce y prácticamente durante todos los libros, a Harry se le dice una y otra vez que tenía los ojos de su madre. Esta es la clave para resolver uno de los mayores misterios de la historia. ¿Por qué Harry sobrevivió a Voldemort? Porque gracias al sacrificio de Lily, que conjuró protección sacrificial sobre sus venas, Harry fue capaz de sobrevivir a la maldición asesina. Algunas personas dicen que los ojos de Dominic se ven verdes, otras como yo los vemos azules. Pero lo importante es que ahora sí elijan como Lily a una actriz que tenga los ojos parecidos. Así que vamos a estar pendientes de eso, aunque si los van a hacer más verdes en postproducción sería increíble, porque los ojos verdes de Harry es un detalle icónico de los libros. En el libro, sin embargo, esta conversación no ocurre, por lo menos no en ese momento. Hagrid le explica todo sobre sus padres a Harry en la choza en la roca, frente a los Dursley, no en el metro, y tampoco le habla de ellos de una forma tan emocional como lo hace en la serie, aunque entiendo que hayan decidido dividir esta conversación en varias escenas. Lo mismo hicieron en la película, porque prácticamente todo el capítulo del Guardián de las Llaves es una conversación muy larga, y podría resultar tediosa verla tal cual en pantalla. De todos modos, lo importante es que Harry descubra que sus padres fueron valientes, y que lucharon por lo que era correcto. Eso es lo que lo va a motivar a seguir sus pasos más adelante en la historia. Luego los vemos subiendo las escaleras del metro hacia la calle en la que se encuentra el caldero chorreante. Aunque no vemos el pub, eso nos lo siguen ocultando. Me encanta que Harry sube corriendo para seguirle el paso a Hagrid, y que Hagrid le rasca la cabeza de una manera muy afectuosa, reflejando la bonita amistad que surge entre ambos desde el primer día que se conocen. Hagrid le dice que la próxima vez que se vean será en Hogwarts. Y solo esta frase ya está mucho más acorde con los libros que lo que sucedió en la película. Ahí, después de comprar los útiles escolares el 31 de julio de 1991, parece que al día siguiente ya es 1 de septiembre. Y Hagrid lleva a Harry a la estación King's Cross para tomar el tren, pero de repente recuerda que tenía algo que hacer y desaparece sin decir nada, dejando a Harry solo y quedando muy mal al no ayudarlo. Todo el mes de agosto desaparece misteriosamente de la historia. En el libro, en cambio, Harry tiene que regresar con los Dursley para pasar un último mes antes de ir a Hogwarts. Por eso Hagrid le dice en este tráiler que la próxima vez que lo vea será ahí. Ahora pasamos a la escena en la que Harry se encuentra solo en King's Cross. Harry estaba solo no porque Hagrid lo dejara, sino porque, aunque los Dursley lo habían llevado hasta allí, ya que según ellos tenían que ir de todos modos a Londres para que le quitaran la cola de cerdo a Dudley, simplemente le señalaron que ahí estaban los andenes 9 y 10, y que parecía que el andén 9 3/4 no lo habían construido aún. Se dieron la media vuelta y se alejaron, burlándose de él. Esto se vuelve todavía más cruel cuando recordamos que Petunia sí sabía cómo cruzar al andén 9 3/4, porque en las Reliquias de la Muerte se revela que había acompañado a su hermana para despedirla antes de ir a Hogwarts. El pobrecito Harry se queda completamente perdido sin saber a dónde ir. En el carrito en el que lleva su baúl de Hogwarts y a Hedwig también podemos notar una publicidad que sí se podía encontrar dentro de la estación de King's Cross en septiembre de 1991.
Esto me costó un poco de trabajo encontrarlo, pero en esa época la estación de King's Cross estaba muy congestionada, especialmente en horas pico. El propio Parlamento británico la describía como una pesadilla, por la saturación, la mala planificación y las condiciones deficientes. Hertz, una compañía de renta de autos, estaba aprovechando esta situación con una campaña agresiva, en la que decía lo que aparece en la serie. Hertz está ahuyentando a la gente de los trenes, implicando que los trenes eran tan incómodos o problemáticos que la gente prefería rentar un coche. Un detalle que demuestra que la serie está cuidando hasta el más mínimo detalle de la época, lo cual se me hace fascinante. Esta atención a los detalles también se refleja en los muggles que están dentro de la estación. En primer lugar, efectivamente la estación se ve muy congestionada. Y en segundo lugar, todos están usando ropa completamente acorde a lo que se llevaba en esa época, con tonos neutros, peinados naturales y un estilo muy casual pero arreglado. Esto va a hacer que los Weasley resalten muchísimo cuando Harry los conozca, ya que básicamente eran magos intentando disfrazarse de muggles, pero sin mucho éxito. En el tráiler no lo vemos, pero por fotografías filtradas sabemos que ellos llevaban ropa muy extravagante, muy colorida y llamativa, y no necesariamente lo que los muggles usaban en ese momento, algo que definitivamente los va a hacer destacar bastante. Por cierto, los invito a ver el video en donde analizo cada uno de los vestuarios que llevan los Weasley en la estación de King's Cross, para que puedan entender por qué iban vestidos así. Se los recomiendo, es muy interesante. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción. Además, quiero que noten en general a lo largo de todo el tráiler que vamos a ver colores más fríos y apagados cuando Harry está en el mundo muggle, y colores más cálidos y vibrantes cuando está en el mundo mágico. No nos muestran cuando Harry conoce a los Weasley, pero sí podemos ver por un segundo a Ginny Weasley, mientras Harry va corriendo hacia la barrera entre los andenes 9 y 10. Ginny, por supuesto, usando sus overoles de pana color mostaza junto con un suéter tejido en crochet. Mientras Harry corre, también podemos ver el primer vistazo a su baúl de Hogwarts y a su lechuza Hedwig. Lo que más cambia, creo yo, en esta versión es la jaula, que ahora parece ser más de madera. Harry de nuevo está usando la ropa vieja de Dudley, rota, sucia o demasiado grande para él. No nos muestran el interior del andén 9 3/4 ni el exterior del expreso de Hogwarts, pero sí vemos esta escena, que además de adorable, es otra vez una escena de los libros que fue cortada en las películas. Después de que los gemelos Weasley ayudaran a Harry a subir su baúl al tren, ellos regresan con su madre, y Harry se los queda viendo a través de la ventana de su compartimento. En esa escena, Molly limpia la nariz de Ron, que la tenía sucia. Percy presume su insignia de prefecto. Los gemelos revelan que habían ayudado a Harry Potter en el tren, lo que hace que Ginny se emocione y pida a su madre conocerlo, y ella les pide a los gemelos que no molesten al muchacho. Por esta escena está casi confirmado que veremos todo esto en la serie. Esta es, por cierto, la primera vez que vemos a Catherine Parkinson como Molly Weasley y a Alastair Stout como Ron Weasley. Además, siento que estas tomas que nos mostraron son brillantes, porque incluso con el color dividen la imagen entre Harry a la izquierda en tonos fríos, reflejando lo solo que se sentía y lo mucho que deseaba tener una familia. Y del lado derecho vemos a Molly abrazando a Ron en tonos más cálidos, reflejando el calor de hogar que Ron tenía. Esto es muy importante porque antes de conocerse, incluso en esta primera interacción sin hablar, los dos se sentían celosos del otro. Harry se sentía celoso de Ron por tener una familia, y Ron se sentía celoso de Harry por ser famoso. Sin embargo, en este mismo trayecto en tren, después de hablar y conocerse más, van a descubrir que tenían muchas cosas más en común de las que pensaban, y por eso su amistad comienza de inmediato. Y la siguiente toma es probablemente mi favorita del trailer. Nos muestran a Harry todavía a través del cristal frío, pero en medio de la familia Weasley, entre Molly, Ron y Ginny, como si fuera un presagio de lo que sucederá en su futuro, con Ron convirtiéndose en su mejor amigo, Ginny en su futura esposa y Molly en una figura materna para él. Un adelanto de que ahí estaba su verdadera familia, aunque él todavía no lo sabía.
Por eso esta toma me encanta y no puedo dejar de verla, porque en una sola imagen nos están contando todo lo que vendrá después. Luego por fin vemos el exterior del expreso de Hogwarts, llegando a la estación de Hogsmeade, donde Hagrid los está esperando. En las películas, el expreso tenía en el frente el número 5972, y en la serie este número fue cambiado a 5977. No sabemos exactamente por qué lo cambiaron, probablemente para tener su propia versión del tren. Lo cambiaron por 7, por cierto, el número más mágico de todos. Pero todo lo demás es prácticamente idéntico, con su característico color rojo escarlata. No se ve mucho de la estación de Hogsmeade, pero lo siguiente es muy emocionante para todos los fans. En la película pasamos directamente de la estación de Hogsmeade a los botes, pero en la serie los alumnos de primer año harán primero ese recorrido a pie por un sendero estrecho y empinado, tal como sucede en el libro. Y lo más seguro es que tengamos nuestro primer vistazo a Hogwarts justo después de que doblen esa curva que se ve a la derecha, porque ese es precisamente el primer momento en el que aparece el castillo de Hogwarts en el libro. También vemos a Hagrid llamar la puerta del castillo, tal y como lo hizo en el libro. Ahora sí pasamos al capítulo El sombrero seleccionador, y tenemos por fin nuestro primer vistazo al interior del castillo de Hogwarts en la nueva serie de Harry Potter de HBO. A simple vista se ve completamente diferente al Hogwarts de las películas, con un tono de piedra y una iluminación mucho más cálida, además de muchas escaleras y puentes decorados. En general todo Hogwarts me recuerda mucho al castillo que crearon para el videojuego Hogwarts Legacy, lo cual es algo muy positivo porque ahí el castillo se ve precioso. Arriba del puente se puede ver un banderín que dice "Bienvenidos a Hogwarts, alumnos de primer año". Del lado izquierdo, sobre lo que parece ser la entrada al gran comedor, podemos ver las banderas de las casas de Hogwarts con sus escudos. Solo se alcanzan a ver completamente las de Hufflepuff y Slytherin, las otras dos están ocultas. Probablemente para no revelarnos antes de tiempo que Ravenclaw sí tiene el águila y el color bronce, algo que los fans llevamos pidiendo desde hace años. La puerta del gran comedor está adornada con lo que parecen ser unos árboles, y Minerva McGonagall los está esperando en lo alto de las escaleras. También podemos ver a varios alumnos entrando al castillo. Yo conté aproximadamente unos 50 estudiantes, lo cual se me hace interesante porque en Pottermore se reveló que en el año de Harry entraron 40 estudiantes, los llamados 40 originales. Probablemente agregaron algunos más para que la escena se viera más llena, pero será interesante ver a cuáles de estos personajes les dan más protagonismo en la serie. También tenemos nuestro primer vistazo a Janet McTeer, quien interpreta a la profesora y jefa de la casa Gryffindor, Minerva McGonagall. No se ve tan bien, pero lleva un sombrero bastante interesante, que a mi parecer podría ser puntiagudo e inclinado hacia un lado, como solía describirse en los libros. En el libro, McGonagall está descrita como una bruja alta de cabello negro y túnica verde esmeralda con un rostro muy severo. Rara vez dejaba su cabello suelto, generalmente lo llevaba recogido en un moño apretado. Janet encaja muy bien con esta descripción. Sin embargo, algo que noté es que en el maquillaje le agregaron unas canas que no tiene Minerva McGonagall en el libro. Sabemos que Minerva McGonagall nació en 1935, así que tendría unos 56 años en la Piedra Filosofal. Janet McTeer tiene 64, así que hay una diferencia de unos 8 años. Aún así, la hicieron lucir incluso más mayor con estas canas. Una posibilidad es que, como en las películas, Minerva McGonagall siempre lució mucho más mayor de lo que debía ser. Y además en las películas de Animales Fantásticos cometieron el gran error de ponerla como profesora de Hogwarts. Incluso antes de que hubiera nacido, quisieran seguir esa misma línea y hacerla un poco más mayor en la serie, para no confundir a la gente. Otra posibilidad, como una de mis seguidoras señaló, es que las canas las hayan puesto para reflejar el color de su animago, de gato atigrado. Esta segunda opción me gustaría mucho más, porque aparte de ser más divertida, estaría más apegada a la historia. Y también tiene lentes, aunque en la serie son de media luna,
no de montura cuadrada como en el libro. También tenemos nuestro primer vistazo al nuevo sombrero seleccionador, que sí está sobre un taburete de 4 patas, como en el libro. El sombrero a simple vista se ve más oscuro y más sencillo que el de la película, más como un sombrero común y corriente, lo que me hace pensar que si desde la primera temporada ya están pensando en el vestuario que tendría Godric Gryffindor, por ejemplo, y cómo usaría él este sombrero, porque después de todo, el sombrero seleccionador comenzó siendo el sombrero que usaba Godric Gryffindor. Luego tenemos, por fin, la primera escena del nuevo trío de oro, todos juntos y ya caracterizados. Esta es también la primera vez que vemos a Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger, quien en mi opinión es perfecta. Y también tenemos otro vistazo al interior del castillo de Hogwarts, donde incluso se puede ver un puente de madera dentro del castillo. Esta escena tiene que ser antes del partido de Quidditch de Gryffindor contra Slytherin, porque están colgando banderines de Slytherin en señal de apoyo al equipo. Tenemos también el primer vistazo a Garrick Ollivander, el fabricante de varitas. Esta es una de las únicas escenas que está en desorden en el tráiler, ya que pertenece al 5º capítulo del libro, El Callejón Diagon. En el libro, Ollivander es descrito como un anciano de ojos grandes y pálidos. En la serie será interpretado por Anton Lesser, quien definitivamente le está dando un giro al personaje, que en mi opinión se ve más misterioso y serio. Aquí le está entregando su varita a Harry Potter, que muy seguramente es la de acebo y pluma de Fénix, de 28 centímetros, bonita y flexible, la que elige a Harry como su amo, y que es la varita gemela de la de Lord Voldemort. En el tráiler, Ollivander dice: "Señor Potter, creo que podemos esperar grandes cosas de usted", pero no termina la frase tan famosa que todos conocemos. "Creo que debemos esperar grandes cosas de ti, Harry Potter. Después de todo, el que no debe ser nombrado hizo grandes cosas. Terribles, sí, pero grandiosas". Es curioso que en todo el teaser trailer no escuchemos ni una vez el nombre de Voldemort. Esta frase y la varita son en realidad lo único que nos habla de su conexión, pero aún así no nos revelan nada de la trama principal de la historia, ni nada de la trama de esta primera temporada. Está bien, es más bien para que nosotros entendamos cómo se va a ver Hogwarts, cómo se van a ver los personajes, cómo va a ser esta nueva serie. Esta es también la primera vez que se revela el diseño de las varitas en la serie, que por lo que podemos ver serán más sencillas, más naturales, con distintos tonos de madera y diseños diferentes en el mango. Inmediatamente vemos por primera vez el interior de una clase en Hogwarts, pero no cualquier clase, sino la de Historia de la Magia, una clase que jamás vimos en las películas. Esta clase era impartida por el profesor fantasma Cuthbert Binns, quien será interpretado por el actor Richard Durden. En el tráiler casi no se nota, pero en el pizarrón se alcanza a ver su cabeza. En los libros, Binns es descrito como un anciano arrugado, con labios fruncidos que lo hacían parecer una tortuga vieja, gafas pequeñas y gruesas, y una voz seca y aguda, como una aspiradora vieja zumbando sin parar. Este maestro enseñó Historia de la Magia hasta una edad tan avanzada que un día, al quedarse dormido frente al fuego de la sala de los profesores, murió sin darse cuenta. Y lo más curioso es que tampoco se dio cuenta de que regresó como fantasma, y siguió dando clases como sin nada. Binns era conocido por entrar al salón atravesando el pizarrón, y eso es justamente lo que está haciendo en esta escena. Yo ya no puedo esperar a conocerlo. Esta clase también es conocida por ser la más aburrida de todo Hogwarts. Aún así, vemos a Harry Potter poniendo mucha atención, probablemente porque es la primera y está ansioso por aprender todo sobre la magia, aunque seguramente será de las últimas veces que le preste atención. Hermione también está muy atenta, pero vemos a otros 3 alumnos que ya están completamente dormidos. Aunque no se distingue bien quiénes son, yo creo que podrían ser Ernie Macmillan, Seamus Finnegan y Ron Weasley. Toda la decoración con velas también sugiere que así se han dado las clases desde que Binns comenzó a enseñar en Hogwarts. Probablemente hace muchos siglos,
y que sus clases prácticamente no han cambiado desde entonces. En la siguiente escena vemos por primera vez la sala común de Gryffindor, que honestamente no reconocí la primera vez que la vi, porque sí es muy diferente a la de las películas. Vemos que es un cuarto circular de varios pisos, en tonos madera y decorado con candelabros. Aunque no son muy visibles, también se alcanzan a ver los tapices con imágenes de brujas, magos y animales. En esta toma se distinguen los cómodos sillones rojos y un tapete en tonos rojo, escarlata y dorado, que son los colores representativos de Gryffindor. Enseguida vemos por primera vez a los alumnos de Slytherin. Gregory Goyle, interpretado por William Nash, Draco Malfoy, interpretado por Lux Spratt, Vincent Crabbe, interpretado por Finn Stephens, y Pansy Parkinson, interpretada por Lila Barwick. Aquí tenemos otro vistazo a las varitas, donde notamos que efectivamente el diseño será más natural y sencillo, con detalles principalmente en los mangos y en los tonos de la madera. Recuerden esta conexión con la naturaleza. Esta escena funciona como un paralelo al inicio del tráiler, donde vemos a Dudley y a su pandilla amenazando a Harry Potter en el baño de la escuela Muggle, solo que ahora son los Slytherin los que lo están amenazando, con varitas además. Esto es importante porque desde que Harry Potter conoce a Draco Malfoy por primera vez, lo primero que piensa es que le recuerda mucho a su primo Dudley. Los Slytherin se perciben inmediatamente como muy intimidantes, y en un segundo entendemos quiénes serán los antagonistas de la historia. Draco, con esa actitud de presumido y mimado, destaca bastante como villano. También se me hace curioso que esté usando un anillo, un detalle que refleja su fortuna y su estatus. En general parece que muchas brujas y magos van a usar anillos y joyería en la serie, así que vale la pena poner atención a eso. Esta también es la primera vez que vemos los uniformes de Slytherin, y por lo que podemos notar, todas las casas conservan el mismo suéter en tono violeta, que representa el color de Hogwarts, que es un detalle de los libros, con los colores de cada casa en los detalles del suéter y en las corbatas. Las capas negras con el escudo de Hogwarts parecen estar inspiradas en las capas de Inverness, un abrigo tradicional escocés sin mangas, con una capa larga y fluida, sujeta al cuello y a los hombros, que cae sobre los brazos. Estas capas solían usarse sobre el traje tradicional escocés, o como prenda formal en la época victoriana, para protegerse de la lluvia o la nieve. Este estilo, por ejemplo, era usado por Sherlock Holmes. Este detalle me encanta, porque ahora los uniformes reflejan claramente que Hogwarts está ubicado en Escocia. De la misma manera, los vestidos de las chicas ahora llevan un estampado tartán, conocido como cuadros escoceses, para reforzar el origen escocés de la escuela. Luego tenemos nuestro primer vistazo a la caja de la nueva escoba voladora de Harry Potter, la Nimbus 2000, que según la caja era tan rápida como una Snitch. Esta escena sucede en el capítulo 10 del libro, Halloween, y la escoba es un regalo de la profesora Minerva McGonagall, quien le pidió a Harry que no la abriera en la mesa sino en privado, para que los demás alumnos no empezaran a pedir la suya. Y esto es algo que se ve reflejado en la serie. McGonagall deseaba tanto que Gryffindor ganara la copa de Quidditch que le pidió a Dumbledore flexibilizar las reglas para que Harry pudiera tener su propia escoba, a pesar de que los alumnos de primer año no podían tener sus propias escobas en Hogwarts. Dumbledore aceptó, por supuesto, también quería ver a Gryffindor ganar. En la siguiente toma por fin vemos la escoba fuera de su caja, y también cómo van entrando los jugadores de Quidditch de Gryffindor y de Hufflepuff al campo. Y lo curioso es que el tráiler no nos muestra el partido de Gryffindor contra Slytherin, que es el que vimos en la película, sino el de Gryffindor contra Hufflepuff. Un partido que fue completamente eliminado y que ahora por fin lo vamos a ver, lo que definitivamente aumenta nuestra emoción por esta serie. Sabemos que ese partido ocurre a principios de enero, por eso vemos toda esa nieve y a los alumnos muy abrigados. En la siguiente escena, además de ver por primera vez a Ron y Hermione juntos en pantalla, lo cual es muy importante porque sabemos que terminarán juntos, también vemos por primera vez las nuevas bufandas de las casas. Todas parecen seguir el mismo patrón. El color secundario de la casa al centro, luego el violeta que representa a Hogwarts, y en las orillas el color principal de cada casa. En el caso de Gryffindor sería dorado al centro, seguido del violeta, y en los bordes el rojo escarlata. Ahora sí vemos por primera vez el diseño de las escobas en la serie, que ahora serán
planas. En general, el diseño es muy similar a cómo se ilustraban las escobas antes de que salieran las películas, y es bastante cercano a la descripción del libro. Por ejemplo, la Nimbus 2000 se describe así: pulida y brillante, con el mango de caoba, tenía una larga cola de ramitas rectas, y escrito en letras doradas, Nimbus 2000. También vemos a un jugador de Quidditch de Hufflepuff, que se ve bastante mayorcito por cierto, con una escoba que tiene una doble cola cruzada. Esto me hace pensar que veremos escobas con diferentes diseños dependiendo de la posición de cada jugador. Este alumno de Hufflepuff también parece ser el capitán, ya que arriba del escudo podemos notar que tiene una insignia que Harry y uno de los gemelos Weasley no tienen. Y un detalle que no había notado la primera vez que vi el tráiler es que al final del pasillo se puede ver a Severus Snape entrando al campo de Quidditch. Lo vemos con su escoba y con su silbato de árbitro. Esto es por supuesto porque después del partido de Gryffindor contra Slytherin, después de que Quirrell intentara hechizar la escoba de Harry Potter para tirarlo, Snape se convirtió en el árbitro del partido de Gryffindor contra Hufflepuff, para vigilar más de cerca a Harry Potter y cuidarlo. Harry, sin embargo, pensaba que Snape quería dos cosas: hacer que Gryffindor perdiera y matarlo. Por eso se le ve tan nervioso aquí. En la siguiente escena vemos por primera vez a Sirene Saba como la profesora Pomona Sprout, jefa de la casa Hufflepuff. Y también vemos por primera vez cómo lucirá la clase de herbología en la serie. Los invernaderos me recuerdan mucho a los de Hogwarts Legacy, y también a cómo eran ilustrados en Pottermore y en el plano oficial del castillo de Hogwarts. Lo que me gusta mucho, la verdad. Del lado izquierdo tenemos a los alumnos de Hufflepuff y del lado derecho a los de Gryffindor, aunque no puedo reconocer a todos, la verdad. En este acercamiento podemos ver del lado derecho a Parvati Patil, interpretada por Alessia Leoni, junto a su mejor amiga Lavender Brown, interpretada por Sienna Musa, y junto a ellas está nuestro nuevo Neville Longbottom, interpretado por Rory Wilmot. Esta clase muy seguramente la veremos a principio de año, porque podemos notar que Hermione no está con Harry y Ron, está sola, incluso bastante alejada de sus compañeros, lo que nos indica que todavía no era cercana a nadie. Y aunque en el primer libro no vemos directamente una clase de herbología, sí sabemos que los alumnos la tomaban, y que ahí aprendieron algo muy importante que le permitió a Harry Potter conseguir la piedra filosofal. Después de pasar a Fluffy y caer en el lazo del diablo, Hermione recuerda: lazo del diablo, ¿qué dijo la profesora Sprout? Le gusta la oscuridad y la humedad, así que me imagino que en esta clase están aprendiendo justamente sobre el lazo del diablo, algo que será muy importante para el final de temporada. Luego vemos a Harry y a Ron corriendo por lo que parece ser el gran comedor a toda velocidad. No llevan su uniforme, así que parece ser un día de descanso. Esto no es tan evidente porque solamente aparece un segundo del lado izquierdo, pero parece que están huyendo del troll de las montañas, lo que colocaría a esta escena en el capítulo 10 del libro, Halloween, justo después del banquete. La siguiente escena es de mis favoritas. Regresamos al viaje en el expreso de Hogwarts y vemos a Harry y a Ron siendo simplemente niños y mejores amigos, bromeando y aventándose dulces. Es un momento de amistad entre ambos que casi no vimos en la película, donde esta interacción se limitó más a una simple conversación, pero ahora los vemos disfrutando de su amistad, algo que me fascina. También podemos ver que los empaques de los dulces serán bastante diferentes a los de la película, y aparece Hedwig junto a Harry, y por primera vez en la serie vemos a Scabbers, la rata de Ron Weasley. Es un poco difícil de notar, pero ahí está, patas para arriba, siendo la rata floja de siempre. ¿Qué podría salir mal con esta rata? La siguiente escena también me encanta. Vemos a Ron y a Harry aventando bolas de nieve junto a los Hufflepuff, Hannah Abbott, quien será interpretada por India Moon, y a Ernie Macmillan, quien será interpretado por Kian Eagle Service. Esta escena me encanta porque prácticamente nos están revelando que veremos mucha más interacción entre todas las casas de Hogwarts, algo que siempre habíamos pedido. Y también
también básicamente confirma que los miembros del ejército de Dumbledore tendrán más protagonismo en la serie y que los conoceremos mejor desde la primera temporada, algo que también habíamos pedido mucho. Sobre todo yo, porque el ejército de Dumbledore es uno de mis elementos favoritos del mundo mágico. Esto probablemente sucederá un poco antes de que empiecen las vacaciones de Navidad. Una mañana a mediados de diciembre, cuando Hogwarts apareció cubierto por un metro de nieve. Ese día también castigaron a Fred y George Weasley por hechizar varias bolas de nieve para que siguieran a Quirinus Quirrell y lo golpearan en la parte de atrás del turbante. Esta escena todavía es más graciosa cuando te enteras de que a quien estaban golpeando era a Voldemort. Así que espero que también aparezca en la serie. No sabemos con quién estaban jugando, pero probablemente con Hagrid, ya que aparece en la siguiente escena haciendo ángeles en la nieve. Luego vemos la torre de astronomía, que es la misma que en las películas, y al equipo de Quidditch de Gryffindor, Oliver Wood, interpretado por Orson Matthews, Angelina Johnson, interpretada por Asha Soetan, Alicia Spinett, interpretada por Serana Suling Bliss, Katie Bell, interpretada por Eira Farrell, Fred y George Weasley, interpretados por Tristan y Gabriel Harland, y Harry Potter, interpretado obviamente por Dominic McLaughlin. También vemos los vestidores de Quidditch, lo que me da esperanza de que por fin veremos más de los entrenamientos y de los discursos motivacionales de Oliver Wood, que son icónicos en los libros. La siguiente escena es la que se utilizó para promocionar este mismo tráiler en las redes oficiales de Harry Potter, probablemente por lo increíble que es, con la túnica de Quidditch de Harry Potter volando en el viento con su apellido y su número. En los libros los jugadores de Quidditch no tenían números, eso es algo que se empezó a usar en las películas, pero en la serie parece que los van a seguir usando. Y creo que está bien, es algo que nos ayuda como espectadores a diferenciar a cada jugador. En escenas muy rápidas que seguro van a ser muy caóticas. Esta escena además es muy interesante porque se pueden ver a varios alumnos de Hogwarts con su ropa normal de fin de semana. Hay estudiantes que siguen usando sus túnicas y otros que llevan ropa más muggle. Muchos shellsuits, que eran muy populares en esa época en el mundo muggle. Esto me hace pensar que en la serie tal vez vamos a tener mayor contraste entre los alumnos de sangre pura, que siempre llevaban túnicas porque es lo que usaban las brujas y magos, y los estudiantes de sangre mestiza o nacidos de muggles, que usan su ropa muggle en los fines de semana. Si este es el caso sería muy interesante, porque la discriminación hacia los nacidos de muggles es el conflicto principal de toda la saga de Harry Potter. Así que en detalles pequeños ya nos estarían mostrando quiénes apoyan la ideología de la pureza de sangre y quiénes no. Y lo primero que por lo menos yo noté en esta escena es que podemos ver a un alumno de Ravenclaw con la bufanda de la casa. ¿Y qué creen? Por lo menos la bufanda tiene los colores correctos de Ravenclaw, el azul y el bronce. Así que lo más seguro es que también tengamos al águila como mascota. Y con eso ya ganamos. Solo por ese detalle toda esta serie valió la pena. Algo que no había notado es que del lado derecho podemos ver a Draco Malfoy, quien es la única persona que está viendo a Harry Potter, haciendo un gesto como de "te estoy viendo, Harry Potter, vas a perder". Y también, al estar tan distraída con los colores correctos de Ravenclaw, tampoco había notado a un personaje bastante sospechoso entrando al estadio. Un hombre que parece estar usando un turbante. Este podría ser nuestro primer vistazo al profesor Quirinus Quirrell. Yo creo que sí, porque en los libros solamente él usaba un turbante. Así que de cierta manera, si esto es verdad, este también podría ser nuestro primer vistazo a Lord Voldemort en la serie. Luego volvemos a ver más de la gran amistad entre Harry y Ron, al verlos dentro de la sala común de Gryffindor comiendo lo que parece ser un malvavisco gigante. La única mención de un malvavisco gigante es en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde Harry le sugiere a Ron que su sueño con el Quidditch significaba que se lo iba a comer un malvavisco gigante o algo así. Las locuras que inventaban en la clase de adivinación. Pero lo más seguro es que en la serie esta escena suceda justo cuando comienzan las vacaciones de Navidad, cuando Harry y Ron tenían toda la sala común para ellos y podían elegir los mejores sillones junto al fuego, donde se quedaban comiendo todo lo que podían pinchar en un tenedor de tostar: pan, pastelitos, malvaviscos, y planeaban formas de hacer que expulsaran a Malfoy. Muy divertidas, pero imposibles de llevar a cabo.
Esto me da muchas esperanzas de que por fin veremos el banquete de Navidad en la serie. Volvemos a ver a nuestra nueva Hermione Granger y aquí se puede apreciar mejor el nuevo escudo de Hogwarts, que ahora es una simple letra H con ramas y raíces saliendo de arriba y abajo. En general estamos viendo muchos árboles en todo Hogwarts. En este escudo, en el invernadero, en las columnas. Vemos elementos naturales en las varitas y también lo veremos en el nuevo logo, que además del icónico rayo, tendrá algunas letras decoradas con ramas. Esto es algo que me intriga, porque nunca se había usado este concepto de la naturaleza para referirse a Hogwarts. Lo único que se me ocurre es que, como se dice que el castillo fue construido y era en sí mismo una fortaleza de magia antigua, ahora le estén dando más importancia a ese tipo de magia, que se cree que está ligada al mundo mismo, y por lo tanto a la naturaleza. La magia antigua nunca fue explorada a profundidad en los libros, pero es la magia que conjuró Lily Evans para proteger a su hijo Harry Potter. Así que es muy importante. Si este es el caso, entonces será muy interesante descubrir cómo manejan este concepto en la serie, sobre todo después del éxito de Hogwarts Legacy, donde se desarrolló mucho más e hicieron que nuestro personaje pudiera manejar magia antigua. Así que la magia antigua es algo que está ahora mucho más presente en la mente de las personas por el juego. Luego tenemos la primera imagen de Papa Eziedu interpretando a Severus Snape, algo que muchos querían ver. Y también es la primera vez que vemos a alguien lanzando un hechizo en la serie. Ya nos habían dicho que querían usar el mínimo de efectos digitales en esta serie, así que me pregunto si pusieron algún tipo de luz en la punta de la varita, para lograr que este hechizo se vea más natural, sin usar nada digital. En este caso, Snape está lanzando un Lumos, lo cual me intriga porque significa que esta escena ocurre de noche, y yo no me había dado cuenta, pero algunas personas han notado que del lado izquierdo se puede ver una especie de reflejo, como si estuviéramos viendo la escena a través de la capa de invisibilidad de Harry Potter. Si este es el caso, entonces esta escena corresponde a cuando Harry se escabulle a la sección prohibida de la biblioteca para buscar información sobre Nicolas Flamel. Después de que un libro gritara, Filch fue a avisarle a Snape que alguien había entrado, y ambos se acercaban cada vez más a Harry Potter por un estrecho pasillo. Esto hizo que Harry tuviera que entrar por una puerta entreabierta, donde encontró el espejo de Oesed. Así que esta escena ocurriría en Navidad. También vemos a Albus Dumbledore interpretado por John Lithgow, usando un sombrerito muy curioso y sosteniendo en la mano lo que parece ser un diapasón, un pequeño instrumento que al golpearlo vibra y produce una nota musical constante. Su función principal es afinar instrumentos, así que Dumbledore podría estar buscando comenzar una nueva orquesta en Hogwarts, lo cual no me extrañaría viniendo de él. Pero como esta escena parece estar en un lugar cerrado, oscuro y probablemente subterráneo, mi apuesta es que está afinando un instrumento musical para usarlo, o está usando este mismo diapasón para dormir a Fluffy, el perro de 3 cabezas, que estaba protegiendo la piedra filosofal. Esta escena definitivamente no está en el libro, así que tenemos varias opciones de cuándo podría ocurrir. Podríamos ver a Dumbledore colocando las pruebas para proteger la piedra, o también podríamos verlo regresar a Hogwarts después de ir al Ministerio de Magia, corriendo a rescatar a Harry Potter de Quirrell y Voldemort. De cualquier manera, me emociona mucho que vayamos a tener escenas inéditas en la serie. Luego vemos a Harry, Ron y Hermione caminando por Hogwarts. Y regresamos de nuevo al expreso de Hogwarts, pero ahora al momento en el que Harry y Ron conocen por primera vez a Hermione Granger. Tengo que señalar que otra vez, como en la película, Neville no se encuentra con ellos, como si pasaba en el libro. Y ahora es Ron quien le roba su línea a Hermione, después de años de que era Hermione quien le robaba sus líneas a todo el mundo. Ron le pregunta a Harry si realmente era Harry Potter. Harry dice que sí, a lo que Ron responde: aunque la mayor revelación sucede al final del tráiler, donde se confirma que la serie no saldrá en 2027 como se nos había dicho antes, sino que se estrenará este año, en Navidad. Ya no falta nada y yo estoy muy emocionada.
Además se confirmó que esta primera temporada será llamada Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esa sí no fue una sorpresa tan grande. Ya no voy a hablar más porque si no estaríamos aquí todo el día. Este fue mi análisis completo del primer teaser trailer de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Todavía falta que nos revelen muchísimas cosas, pero simplemente con esto que ya hemos visto, creo que ya puedo decir con confianza que esta serie será increíble. Yo estoy muy emocionada, pero lo más importante es qué piensan ustedes. ¿Hay algún otro detalle en el trailer que haya dejado fuera y que es importante resaltar? ¿Qué es lo que más quieren ver en la serie? ¿Qué es lo que más les preocupa? Déjenme todas sus respuestas en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de 30 días en Storytel, más un mes a 20 pesos, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Vuelen en su Nimbus 2000 antes de que se acabe la promoción. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren aprender más sobre la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.